Y cuando hablamos de abdomen agudo, tenemos que hacer la definición de lo que significa, porque hemos hablado mucho sobre dolor abdominal agudo. ¿Qué diferencia, perdón, qué diferencia hay entre un abdomen agudo, ¿no? Perdón. Ya. ¿Qué diferencia hay entre abdomen agudo, no? Entonces, sabemos que el dolor agudo es un síntoma, ¿no? Es algo muy frecuente, viene en casi todas las patologías del aparato digestivo, ¿no? Refiere básicamente una molestia, ¿no? Una molestia muy intensa, ¿no? Como les digo, está comprometiendo casi todos los órganos de la cavidad abdominal, ¿no? Cuando hablamos de un síndrome ulceroso, ¿no? Una epigastralgia en relación a este síndrome ulceroso, de un problema vesicular, tenemos el dolor, el compromiso del dolor. Entonces, es bastante frecuente. Pero, ¿qué diferencia hay entonces entre el abdomen agudo, ¿no? También es igual, de comienzo puede ser muy brusco, ¿no? Pero hay repercusión en el estado general del paciente, o sea, el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Y por lo tanto, condiciona a un proceso intraabdominal bastante grave, ¿no? O sea, ¿no? Diferencia entre uno y el otro, porque mientras el dolor agudo puede ser inclusive un cólico relacionado por un espasmo, ¿no? Que pasa y no necesita necesariamente el apoyo a veces de ir a una emergencia. El abdomen agudo sí, la intensidad del dolor y las manifestaciones desde el punto de vista que repercuten en el estado general condiciona a que el paciente sí se dé cuenta de la gravedad del proceso y va a una emergencia y requiere un tratamiento inmediato, ¿no? Cuando hablamos del dolor, pues en general, porque eso implica pues el abdomen agudo, tenemos que pensar que el dolor es una experiencia sensorial, ¿no? Y emocional. Es algo subjetivo porque desde el punto de vista nosotros no lo podemos medir, ¿no? Tenemos que creer las manifestaciones que el paciente lo refiere, pero sí muchas veces va a repercutir desde el punto de vista su estado general, o puede repercutir dependiente al examen físico. Al tocar la zona dolorosa, el paciente sí va a ver, ¿no?, la expresión del dolor, ¿no? Aunque también esto es relativamente subjetivo, pero no la rigidez ni los signos peritoneales, por ejemplo, ¿no? Eso el paciente, es muy difícil que el paciente pueda de alguna manera simular este proceso, ¿no? Pero de todas maneras, el dolor en sí es algo subjetivo. Y vamos a hablar siempre del dolor con respecto a las características que podría tener el dolor en sí. Tenemos un dolor visceral, un dolor somático y un dolor referido. Entonces, según los conceptos, ¿qué es el dolor somático, ¿no? Es un dolor muy agudo, ¿no? Y que las características principales es que es un dolor bien localizado. Cuando hablamos de somático, hablamos que es bien localizada y se está ubicada en relación a la víscera afectada, ¿no? O sea, si el paciente refiere a alguna zona, esta corresponde a la víscera de la localización. Esta pues, se agrava con los movimientos, con la tos, ¿no? Y presenta además una contractura muscular, ¿no?, en las zonas en la cual
está localizado la víscera afectada, ¿no? ¿Y por qué? Porque se extiende por el peritoneo parietal y además corresponde a la raíz del mesenterio. Por eso es que es bien localizado y sigue el trayecto de las fibras cerebroespinales entre D6 y L1, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dolor tenemos que tener las características o cómo es en la presentación de este dolor. El dolor visceral es de carácter poco definido y mal localizado, ¿no? A diferencia del somático, sí hay una localización muy en la zona dolorosa, o sea, corresponde. En cambio, esta usualmente compromete vísceras retroperitoneales, ¿no? Es más lateral, en la parte lateral, y cuando es medial, compromete las vísceras dentro del peritoneo, ¿no? O sea, sí tiene una forma de distribución diferente, ¿no? Ese es el dolor visceral, pero es mal localizado. Y tenemos el dolor referido, es producido ante todo por las raíces nerviosas descendentes del componente C3 a C5. Estimulando la superficie del peritoneo, la superficie peritoneal del diafragma, ¿no? O sea, usualmente no refiere la zona dolorosa, sino que de alguna manera la extensión de este dolor, ¿no? Es un dolor referido. Entonces, cuando hablamos del dolor, puede ser de estos tres tipos de dolor de estos componentes, ¿no? Y según la forma del dolor abdominal embriológicamente, vamos a tipificarlo en la forma que genere este esquema, que el dolor visceral usualmente, típicamente está localizado en la línea media, ¿no? Y corresponde ante todo del origen embriológico. En cambio, el dolor somático está localizado en la zona de contacto de la víscera inflamada y ante todo por el peritoneo parietal y los dermatomas, ¿no? En general, los dermatomas que generan esta sensación del dolor, ¿no? El dolor visceral tiene pues también una conexión con desde el punto de vista embriológico, con el sistema nervioso, vagal y parasimpático. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas que representa el paciente va a tener también otro componente de náusea, de aforesis, ¿no? Que corresponden básicamente a estas características, ¿no? Y por otra parte, según las características embriológicas, la subdivisión se va a hacer en correspondiente a una subdivisión desde el punto de vista en la parte superior, ¿no? Que comienza desde la boca, parte anterior de la boca hasta el esófago, la parte intermedia que comienza desde la ampolla de Vater hasta la región del colon y la parte posterior del colon hasta la región del ano, ¿no? Entonces, bueno, eso es la subdivisión desde el punto de vista embriológico, ¿no? Según la fisiopatología del dolor abdominal, comienza porque hay un incremento de la presión, o sea, del lumen, de la luz a nivel
ya sea intestinal y esta va a generar pues un proceso de compresión a nivel del sistema linfático, un edema, una producción de un linfedema y ahí comienza la presencia del compromiso del dermatoma y aparición del dolor, ¿no? Esa es la característica del dolor visceral. Sin embargo, en la parte del dolor somático ya la inflamación ya compromete la parte de la serosa del peritoneo parietal. Se va más allá de un sistema inflamatorio condicionado por incremento de la presión y el linfedema, ¿no? Sino compromete ya la inflamación de la serosa y subyacente al peritoneo peritoneal. Por ejemplo, acá tenemos el cuadro de una apendicitis, ¿no? En la cual hay un compromiso ya del peritoneo parietal y por lo tanto ya comienza el dolor muy localizado, ¿no? Entonces, según el componente, la fisiopatología del dolor, lo resumimos en las características en este cuadro, en la cual vamos a ver que el dolor visceral es muy mal delimitado, o sea, y su intensidad es muy creciente. Hay signos vegetativos, ya los mencioné, ¿no? Porque él tiene inervación simpática y parasimpática, tiene localización usualmente en la línea media. La diferencia entre el dolor parietal apunta dónde está localizado, o sea, bien delimitado. El somático a punta de dedo, por eso se menciona, es sordo y sostenido, empeora con los movimientos o con la maniobra de Valsalva, hay una hiperalgia y mucha defensa muscular, o sea, por lo tanto corresponde mayor contractura muscular. Y el dolor referido es un dolor localizado en zona distante al de origen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el dolor de la vesícula biliar, que es, el dolor referido puede presentarse en la zona infraescapular derecha, ¿no? O en la pancreatitis, que se puede presentar dolor en la región dorsal, usualmente izquierda, ¿no? Entonces, vamos a ver que es un dolor en zona distante, ¿no? Y tenemos que entender todas estas características para poder profundizar las características del abdomen agudo, ¿no? Entonces, el abdomen agudo, pues, es un síndrome porque tiene ciertas características, ¿no? Y el dolor es usualmente de inicio brusco, es súbito, aunque puede el dolor durar varios minutos, ¿no? Pero puede durar también semanas si el proceso al cual se inició, ¿no? Eh, no se inicia un tratamiento oportuno o porque es la misma forma de evolución de esta enfermedad, ¿no? Lo ideal es que corresponda que apenas uno descubramos el motivo por el cual corresponde a este síndrome doloroso muy agudo, iniciar un tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Tiene de origen múltiple, o sea, cuando hablamos de abdomen agudo podemos hablar de una colecistitis aguda, de una apendicitis, de una peritonitis, de un fenómeno isquémico intestinal. El dolor puede ser de origen múltiple, ¿no? Y puede también tener un compromiso peritoneal. Normalmente estas características del abdomen agudo
usualmente tiene que tener un tratamiento muy rápido en emergencia. Puede llegar inclusive a ser quirúrgico, pero ojo, un abdomen agudo no necesariamente es quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una pancreatitis aguda, el paciente puede tener con molestias múltiples, pero usualmente el tratamiento es conservador. Sin embargo, si este paciente es una pancreatitis necrohemorrágica y con signos peritoneales, podría llevarnos a un tratamiento quirúrgico, pero realmente el pronóstico igualmente seguiría siendo reservado, ¿no? Hay mucho compromiso general. Y 2/3 de partes del abdomen agudo realmente se resuelven con un tratamiento médico, ¿no? O sea, por eso les digo que no todos los abdómenes agudos necesariamente requieren un manejo quirúrgico, ¿no? Pero 1/3 sí van a tener necesariamente que ser intervenido quirúrgicamente. Una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Una peritonitis, ya. El proceso fue agravándose y llegó al extremo que llegó a un cuadro peritoneal, ya, en la cual necesariamente va a terminar en un tratamiento quirúrgico. La etiología puede ser intraabdominal, pero ojo, hay procesos extraabdominales que de alguna manera sitúan el dolor en la región abdominal. O pueden ser procesos sistémicos que generen también un proceso doloroso a nivel del abdomen, ¿no? Entonces hay que saber también, según las características, según la historia clínica que tenga el paciente, saber realmente dónde se ubica este dolor, o sea, para saber qué órganos están comprometidos. Pero ojo, muchas veces se puede uno equivocar porque aparentemente el dolor es abdominal, pero corresponde a otro proceso que no es en la cavidad abdominal. Por ejemplo, un paciente que venga con un dolor en la región epigástrica, ¿no? Y que no lo defina muy bien, pero realmente el paciente lo percibe así, ¿no? Y estamos frente que decimos, bueno, puede ser una gastritis, puede ser un proceso de una pancreatitis, pero muchas veces el paciente lo que está manifestando de repente puede ser un dolor relacionado a un infarto de la cara inferior o la cara diafragmática. Entonces, hay otros signos que nos pudieran ayudar para, de alguna manera, diferenciar, ¿no?, entre esta manifestación y la manifestación de punto de vista extraabdominal. Un derrame derrame pleural, ¿no?, que también puede simular un dolor en la parte baja, en la región, ya sea en el hipocondrio derecho, o, o tenemos un cuadro de una pielonefritis que también no puede simular manifestaciones desde el punto de vista a nivel abdominal. Entonces, entonces tenemos que, de alguna manera, la historia clínica, las otras manifestaciones que tenga el paciente, podríamos de alguna manera buscar la etiología, ¿no? O de repente un cuadro a nivel de un quiste de ovario
a un quiste de ovario torcido, de repente nos va a producir un cuadro doloroso abdominal muy intenso. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar? Lógicamente, en otras sintomatologías o la historia clínica, los antecedentes que el paciente nos va a referir, ¿no? O puede ser por fármacos, intoxicaciones, ¿no? Que nos van a generar también un dolor abdominal intenso, ¿no? Por ejemplo, la presencia de una leucemia, usual, unas dentro de las sintomatologías, dentro de las crisis plásticas, nos van a presentar dolor muy intenso en la región abdominal. Y entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Según los antecedentes del paciente, y no necesariamente va a tener que terminar en una intervención, es parte del proceso, ¿no? Entonces, todos los antecedentes, los fármacos que está ingiriendo, ¿no? Las patologías previas que el paciente tiene, son importantes para discriminar el tipo del dolor. Entonces, el dolor pues, se produce en todas las edades, ¿no? Y el abdomen agudo también. El dolor en sí, el dolor que no repercute en estado general, es una de las más frecuentes consultas que vamos a tener. Entonces, por eso es muy importante discriminar si este realmente es simplemente un síndrome doloroso o es un abdomen agudo. Porque si nosotros nos demoramos en el diagnóstico, por supuesto, el tratamiento va a llegar muy tardíamente. Muchos pacientes vienen a emergencia derivado de centro de salud que muchos días lo han tenido y por lo tanto ha generado una repercusión en el paciente de gravedad, ¿no? Por los días que no se resolvió este proceso, ¿no? Entonces, el origen del dolor abdominal, según el origen, vamos a ver que puede ser, ya lo habíamos dicho, abdominal, una víscera hueca, ¿no? Intestinal, el colon, ¿no? O el espasmo que puede producir también a nivel de vías biliares, ¿no? Es víscera hueca, dolor tipo cólico. Puede estar relacionado en la inflamación peritoneal de cualquier órgano que de alguna manera comprometa el peritoneo, ¿no? Con proceso inflamatorio, ¿no? O una enfermedad vascular isquémica o la tensión, ¿no? De las estructuras que sostienen este órgano. Entonces, estos son los orígenes del dolor. Y el dolor extraabdominal puede ser un dolor referido, un dolor metabólico, en la tetania, por ejemplo, muchas contracturas, un neurogénico, o puede ser también un dolor relacionado psicógeno, ¿no? Muchas veces el paciente ya tiene como referencia de un familiar que ha tenido una apendicitis, muy ansioso, ya aprendió todas las características que tenía el familiar, el hermano, etcétera, con cuadro peritoneal, con cuadro apendicular. Y cualquier molestia dolorosa a nivel abdominal lo va a relacionar con el cuadro severo o grave que tuvo el familiar. Y si es muy ansioso, va a venir a emergencia también porque piensa que el dolor que vio el hermano, el familiar cercano, es lo que tiene él. O sea, ya hay un subjetivo. Son pacientes muy ansiosos, ¿no? O sea, y por lo tanto, la parte del examen abdominal, como la historia clínica, con respecto al aparato digestivo es también muy subjetivo, porque manejamos el dolor como un síndrome muy importante, pero si yo quiero representar un dolor, es muy fácil que el médico pudiera sucumbir a un error, ¿no? Entonces, ahí, o sea, viene la experiencia, ¿no?
de todas maneras de determinar que el dolor sí tiene una grave importancia dentro de alguna enfermedad del paciente, ¿no? Hemos visto a pacientes que han sido intervenidos por una apendicitis y realmente tenían todo el cuadro, abren, ¿no?, en la región o laparoscópicamente y encuentran una apendicitis, ¿no? Y todo generó, sí ha tenido dolor, probablemente la ansiedad que producía esta manifestación del dolor, ¿no? El dolor puede ser por isquemia, ¿no? Por ejemplo, un infarto intestinal, ¿no? A nivel mesenterio, por ejemplo, por una vasculitis, otra enfermedad que no necesariamente es por una enfermedad, puede ser sistémica, un lupus eritematoso con una vasculitis, ¿no? Puede estar relacionada a una presencia de un problema inflamatorio a nivel de la vesícula biliar, o un quiste de ovario torcido, o un problema también relacionado a nivel testicular. Entonces, realmente la historia clínica nos tiene que dar profundidad de qué órgano está comprometido, ¿no? O puede estar relacionado por aumento de la tensión de la víscera, oclusión intestinal, ¿no?, por la presencia de un trastorno inflamatorio a nivel de la vesícula, ¿no?, o distensión de la cápsula hepática, ¿no?, de Glipso, ¿no?, que está relacionado con una hepatomegalia, ¿no? Entonces, es un dolor por aumento de la tensión a nivel de la víscera, ¿no? Lo que habíamos mencionado entre las causas extraabdominales, ¿no? Y eso sí, hay que realmente, cuando tenemos un dolor abdominal, ¿no?, hacernos la pregunta si realmente es un dolor abdominal o qué factores pudieran haber ocasionado porque una neumonía basal nos puede de alguna manera generar una sospecha de un dolor que corresponde a la región intraabdominal y no lo es, ¿no? O sea, un examen desde el punto de vista clínico completo nos va a ayudar mucho para justamente esto, separar si es un dolor extraabdominal, ¿no? Problemas de radiculitis, tumor en la médula espinal y usualmente las zonas que producen o compromiso de las fibras nerviosas puede generar también un dolor, una sospecha de un dolor abdominal y no lo es, ¿no? Porque por fenómenos compresivos de este tumor de la médula espinal nos puede generar unas características que el dolor está en la región abdominal, pero el proceso realmente es una radiculitis, ¿no? O pacientes con porfiria, por ejemplo, que vienen por crisis dolorosas a nivel abdominal por un cuadro metabólico, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer una historia, pues, completa, ¿no? Porque de alguna manera muchos de los procesos abdominales podrían tener relación con otras enfermedades extraabdominales, ¿no? Y según las características del dolor, ya lo estarán viendo en las diferentes patologías que han visto en los diferentes órganos del aparato digestivo, vamos, el dolor tipo cólico, usualmente por víscera hueca, ¿no?, por contracción intensa. El dolor tipo ardor por irritación de las mucosas, esófago, estómago, duodeno. Dolor gravitativo, ¿no?, es un tipo de dolor tipo presión, ¿no? O pesadez por distensión progresiva del órgano, es lento, no es un dolor, eh, no es un dolor de gran intensidad, ¿no?,
pero es continuo, ¿no? Es persistente, ¿no? O sea, a diferencia del dolor cólico, que sí no es continuo, ¿no? Es intermitente, el gravitativo sí es muy molestoso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el dolor a nivel hepático o la distensibilidad de la cápsula de gliso, entonces te da un dolor gravativo, igual a nivel de la esplenomegalia. Y tenemos el dolor penetrante, sí es un dolor tipo hincada, ¿no? Muy intensa, ¿no? Que corresponde a un compromiso de la serosa, ¿no? En relación a una víscera hueca, ¿no? Ya corresponde también a una presencia de un signo peritoneal, ¿no? Entonces, la fisiopatología del dolor, pues, vamos a ver que el dolor se transmite por el sistema nervioso central, ¿no? Hay dos tipos de fibras, ¿no? Las fibras A deltas mielinizadas y las fibras C finas no mielinizadas, ¿no? La A delta se distribuye a través de la piel y la región del músculo, ¿no? Entonces lleva un dolor agudo, repentino, bien localizado. En cambio, las fibras C finas no mielinizadas corresponden, ¿no? Se distribuyen en periosto, músculo, peritoneo visceral y víscera. Y esta es la que transmite un dolor usualmente sordo, mortificante, mal localizado, de inicio impreciso y gradual, ¿no? Es el dolor protopático intraperitoneal, ¿no? Entonces, estas fibras C finas, no mielizantes, ¿no? Es la que van a producir la sensibilidad de las vísceras abdominales, mesenterio, peritoneo, capa muscular, ¿no? Y en los órganos huecos, ¿no? Es mediada por estas fibras mielinizantes, ¿no? Eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Es la que usualmente van a producir los diferentes tipos de dolor, que son contracción, espasmo, distensión, ¿no? Estiramiento, inflamación o grados relacionados con isquemia, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera se transmite estos impulsos, ¿no? Estos impulsos nerviosos van a ser transmitidos a través de las fibras aferentes y estas van acompañados a los nervios que transcurren a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Van a llegar a la asta posterior a través de los ganglios de la cadena simpática y hay una conexión con el núcleo ventral posterior del tálamo. Hace una sinapsis con la tercera neurona y van a llegar finalmente sus impulsos a la corteza cerebral. Y estos van a regresar con una sensación del dolor, ¿no? Entonces, como de algunas, esta es la forma de transmisión de la sensación del dolor, ¿no? La forma en que finalmente regresa con la sensación del dolor. Bueno, eso ya es más o menos lo que hemos visto. Hay muchos órganos, pues, que vamos a presentar
según la localización, ¿no? Y también tiene un lugar referido. Lo importante es también saber distinguir el lugar referido, ¿no? Porque ahí vemos que el paciente viene con dos tipos de dolor, ¿no? Un dolor referido y un dolor en el órgano, y tenemos que interrelacionarlo, ¿no? Eso que no es que tiene el paciente dos localizaciones diferentes, ¿no? Sino que es el mismo, pero según dermatoma, de alguna manera corresponde a un dolor referido, ¿no? El esófago, por ejemplo, el lugar referido es la mitad de la espalda. Bueno, y las diferentes manifestaciones que pueda tener el esófago, ¿no? Igual, el dolor de estómago, duodeno, puede irradiarse hasta la región también de la espalda, ¿no? Eh, y igual los órganos pélvicos, porque si pensamos que está relacionado, porque entre comillas es un dolor abdominal, pero puede estar relacionado por un problema a nivel del útero, ¿no? Entonces hay en la espalda baja. Entonces sí tenemos que hacer un contexto, pues, en forma integral, ¿no? De este síntoma muy importante que es el dolor, ¿no? Tenemos también con respecto a cuadros inflamatorios ya del peritoneo, ¿no? Y que los cuadros de compromiso del peritoneo, ya estamos hablando de un síndrome doloroso, no solo de dolor, sino que corresponde ya a un abdomen agudo, ¿no? Hay un compromiso a nivel peritoneal, o sea, en la mayoría de casos, ya sí es un compromiso que corresponde al cuadro de abdomen agudo, ¿no? Y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, si es generalizada una peritonitis, la perforación de una víscera, ¿no? O una peritonitis bacteriana primaria, o una no bacteriana, una presencia de una apendicitis, ¿no? Relacionada a una colecistitis, ya un poco más localizada, que se puede generalizar también, o una pancreatitis, usualmente las más frecuentes, o la presencia de un absceso abdominal postoperatorio, ¿no? También te puede muy localizar. Ahora, de este compromiso inicial localizado, se puede conllevar a un proceso más generalizado, ¿no? Cuando no se resuelve este proceso y de alguna manera va abarcando más espacios, ¿no? Y por lo tanto va a producirse en forma generalizada. Ya la peritonitis en sí, o sea, todos estos cuadros que estamos viendo en este slide, ya estamos pensando que ya es un abdomen agudo de por sí, porque las molestias que va a tener el paciente ya van a traer, desde el punto de vista de trastornos hemodinámicos, muchas veces muy severos, ¿no? Entonces, ¿qué nos corresponde desde el punto de semiología, ¿no? Investigar muy bien las características del dolor, ¿no? Cómo se inició, qué intensidad tuvo, qué tipo de dolor, qué factores exacerba, cómo es el ritmo, cómo es la localización, cuál es la irradiación, factores que lo acompañan, factores que nos disminuyen. Porque si no preguntamos todas estas características del dolor, lo más probable es que no vamos a hacer un diagnóstico muy preciso, ¿no? Doctora, tiene epigastralgia, pero epigastralgia, bueno. ¿Y qué más? Ah, me olvidé, pero nada más que me ha dicho, pero usted dígame más, ¿no? O sea, ¿qué tipo de dolor es? O sea, ¿le duele? Epigastralgia es dolor, síndrome doloroso. ¿En dónde? En la región epigástrica.
Y la región epigástrica puede estar ahí también el páncreas, puede estar parte del hígado, puede, o sea, esófago, es decir, no, sí es cierto, tiene una localización, pero eso no significa que tiene diagnóstico o la presunción de diagnóstico. Entonces, si el paciente no lo dice, lógicamente que nosotros tenemos que preguntarles todo este tipo, ¿no? Hay pacientes que sí, muy fácilmente el paciente va a decir de estas 5 características, de repente 6 o 7, ¿no? Me arde, ya está diciendo. En la región, acá en el boca del estómago, ya te está diciendo localización. Cuando como tal ingesta de, ¿no? de cosas muy picantes, me irrita más. O sea, ella misma va, va hablando. Y eso es lo ideal, que el paciente transmita todas las características sin necesidad de estar, ¿no? Uno parece un interrogante como de una comisaría, tal vez, ¿no? Pero lamentablemente el paciente, si no me da todas esas características, yo tengo que ir en pregunta, ¿no? O sea, pero que no luzca como la Santa Inquisición, ¿no? Sino como algo muy natural, ¿no? Porque a veces también uno le dice, ¿y cómo le duele? ¿Y qué tipo? ¿Y qué esto? Y el paciente se tiene intimidado. O sea, tantas preguntas. Me parece que muy importante también la modulación de voz que le damos nosotros los médicos. Y por eso el paciente sale muy molesto. Me ha gritado el doctor. O sea, me ha gritado. Y la verdad, sí, es una sensación muy desagradable, ¿no? De que uno va a esto y comienza a preguntarle, siéntese, échese, párese, con órdenes así. Tal vez es su forma natural del doctor, ¿no? Pero la gente no lo conoce, por lo tanto va a llevar una percepción equivocada, ¿no? Está amargado el doctor, ya no regresa, ya no regresa. Y puede ser un médico realmente muy acuicioso, por eso le estaba preguntando, pero el trato y la forma, ¿no? de este médico genera que el paciente no se siente confianza, ¿no? Y finalmente se retira la consulta, nunca más regresa, ¿no? Y después llega el otro médico y comienza ¿no? Me cambié. ¿Por qué se cambió? Porque una vez tiene interés. Porque el doctor gritaba, no me entendía, no me escuchaba, o etcétera, miles de excusas, ¿no? Eh, Porque a veces vemos que sí estaba haciendo lo indicado, ¿no? Ese médico, pero cambió a otro y uno tener otro paciente, un paciente que ya está manejado y entonces uno le preocupa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue, no? Entonces, sí tenemos que explorar todas las características, pero es importante también la forma en que se lo. Entonces, las características del dolor, por ejemplo, vamos a tener, según el inicio súbito o brusco, ahí te morir una úlcera perforada, ¿no? Sí ha habido un dolor previo, ¿no? Pero la intensidad de este dolor, ¿no? Es muy diferente, ¿no? De una úlcera perforada, de una neurisma aórtico, ¿no? Es muy intenso también, o una obstrucción mesentérica, una torsión testicular que ya vendría extraabdominal, o un quiste de ovario torcido también que es extraabdominal, un embarazo ectópico también es muy agudo, un infarto agudo miocárdico también, ¿no? Ahí tenemos las características del dolor por la forma súbita y muy brusca, ¿no? De compromisos intraabdominales o extraabdominales, ¿no? Pero también tenemos que hacer una distinción, por ejemplo, eh, embarazo ectópico, ¿no? ¿Han visto? El paciente viene con mucho dolor abdominal y es joven y dice que sus reglas son normales, ¿no? Si tiene compromiso, ahí viene pero además que llama la atención es la palidez tan marcada del paciente. Entonces, estos usualmente ya vienen los diagnósticos diferenciales. Dentro de hecho, si bien es cierto, hay un abdomen un poco distendido, doloroso en la forma de presentación, también vienen los signos que
que van en el entorno. Por ejemplo, la palidez muy intensa, ¿no? En el caso de una emergencia, nos tocó un paso a medicina porque era un dolor abdominal, ¿no? Ella no decía que estaba embarazada y no tenía por qué decirlo porque era un embarazo ectópico, pero se rompió. Y este paciente, al examinarlo, nos llamó la atención, era joven, tenía compromiso, tenía todo, la posibilidad, y efectivamente vino ginecología, y la palidez, que ella había algo intraabdominal que había generado un sangrado, ¿no? Es impresionante. Y lógicamente, finalmente el diagnóstico fue que fue muy rápido, ¿no? Se hizo una culocentesis, se hizo una sentencia en la región abdominal, ¿no? Una ecografía y salió sangre, ¿no? Y pasó de frente a la sala de operación. Entonces sí hay que tener también en cuenta los antecedentes del paciente, ¿no? Y un dolor que puede intensificarse progresivamente, cada vez de mayor intensidad, ¿no? Como por ejemplo tenemos una apendicitis, un cólico biliar, ¿no? O sea, progresa, el dolor está ahí, se inicia, pero persiste esta molestia, por ejemplo, una colecistitis aguda, una colangitis, ¿no? Al inicio sí es soportable, pero pasan los días ya, ¿no? Es una lesión supurativa. La misma úlcera péptica, ¿no? Que puede complicarse, ¿no? Entonces, es un dolor que se intensifica progresivamente. Inclusive puede haber neoplasias, ¿no? Complicadas, con mayor zona de necrosis, ¿no? O una hernia complicada, ¿no? Entonces, y otra es un dolor que se intensifica progresivamente, ¿no? Un caso muy específico es la apendicitis, ¿no? Usualmente, según el dermatoma, primero es un carácter migratorio, muy vago, abdominal, después periumbilical o epigástrica, ¿no? Y finalmente llega a la zona visceral, ¿no? Y y posteriormente ya se localiza un dolor más somático, ¿no? Que es la fosa ilíaca derecha. Entonces, pero horas previas a esta, ya finalmente una localización somática, ¿no? Un dolor somático, viene unas manifestaciones que probablemente el paciente ya como localizó tanto y el dolor es muy intenso, ya le da importancia a ese dolor. Pero horas previas sí ha habido un carácter migratorio de ese dolor, ¿no? Y que el paciente no le da mucha importancia, ¿no? Pero para el médico que le está de alguna manera viendo el caso, sí es muy importante la forma en que cómo se fue progresando esa manifestación, ¿no? Uno también ver el dolor si es constante, ¿no? Cómo fue progresando, ¿no? Durante todo el proceso, ¿no? ¿No? Eh, Puede iniciarse en cuadrante superior derecho, por ejemplo, un cólico biliar, ¿no? Persistente y sigue y persiste porque posteriormente puede complicarse, ¿no? Entonces, una coledocolitiasis, por ejemplo, y que finalmente termina en una colangitis, ¿no? De algo menos severo, una obstrucción a nivel del colédoco, ¿no? Muy simple y que se puede resolver muy fácilmente quirúrgicamente, a una colangitis, o sea, unas vías biliares supuradas, y es un proceso más severo, ¿no? Con graves complicaciones, ¿no? Entonces, es diferente operar un paciente con una coledocoliciasis a una colangitis, que a veces muchos médicos dirán, no, hay que compensarlo con antibiótico de amplio espectro y después cuando ya está menos superado entrar porque va a haber menos complicaciones. Pero por sí es más complicado, ¿no? Entonces, el dolor
constante, que muchas veces el paciente llega porque se va a la botica, toma antiespasmódicos, ¿no? Y va, pero el proceso sigue progresando, ¿no? Tenemos los diferentes tipos de dolor abdominal. Y es muy importante, pues, también saber las localizaciones de los diferentes órganos, ¿no? Y usualmente eh, eh, en qué segmento corresponde según la topografía de la región abdominal, que lo hemos hecho desde anatomía, ¿no? Entonces, es muy importante por eso saber, ¿no? La localización, ¿no? Miren, el hipocondrio derecho, para hacer un ejemplo, ahí está un cálculo biliar, pero también podría ser una úlcera a nivel gástrica, o una pancreatitis también, ¿no? O sea, no es un punto muy definido, pero los dos últimos, pero sí puede generar, ¿no? Dependiente del compromiso y dependiente de la severidad del proceso, ¿no? Puede de alguna manera generar una mayor amplitud, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos hecho. Entonces, la clínica del paciente con cuadro doloroso puede haber otros síntomas digestivos, ¿no? O sea, el dolor es uno de los que tenemos que aprovechar, y todas las características, la localización, el tipo, ¿no? Pero eso no es suficiente muchas veces para hacer nuestros diagnósticos, ¿no? Si tiene otras manifestaciones, náuseas, vómitos, de tipo de vómito bilioso, vómito fecaloideo, vómito gástrico, vómitos tardíos, o sea, todas las otras características lógicamente van a también a ser procesadas y con el cuadro doloroso o con la clínica o con el examen físico, ¿no? Si tiene diarrea, si tiene estreñimiento, porque puede ser un megacolon y de repente el paciente hace una obstrucción intestinal baja y esta es la causa del abdomen agudo, ¿no? O por un proceso tumoral, ¿no? A nivel de colon. Si tiene melena, si tiene hemorragia, rectorragia, ¿no? Es decir, buscar otros síntomas que nos pudieran de alguna manera ayudar al diagnóstico. O sea, hay fiebre, disuria, metorragia, ¿no? Amenorrea, en el sentido de otros cuadros extraabdominales, ¿no? Si hay tos, si es disnea, dolor torácico, si tiene disnea, es decir, nos va a ayudar también las otras sintomatologías, ¿no? Y discernir si es un cuadro intra o extraabdominal, ¿no? Y dependiente de las características del dolor, entonces tenemos también signos vegetativos, ¿no? Que son la inquietud, sudoración, palidez, náuseas y vómitos, que corresponde básicamente al dolor visceral, ¿no? La edad, el sexo. Edad, usualmente las enfermedades inflamatorias y un cuadro apendicular, ¿no? Es más frecuente en los jóvenes, pero no excluye necesariamente la gente adulta y adulta mayor, ¿no? Hemos visto cuadros de apendicitis en pacientes y que usualmente los cuadros dolorosos en el paciente adulto mayor son de menos intensidad que en el joven, ¿no? Entonces esta simulación de un dolor muy vago, el paciente usualmente espera de las horas que de evolución de la enfermedad, lamentablemente llegan a más complicaciones, ¿no? Nunca llegan a ser un cuadro peritoneal así típico, ¿no? Pero sí hay mucha descompensación de su estado hemodinámico, ¿no? ¿Qué antecedentes importantes, fármacos, describir el dolor y qué otros síntomas acompañan? Es fundamental la historia clínica, ¿no? Y la verdad que muchas veces no entienden, ¿no? Los médicos jóvenes la importancia y hacen historias bastante muy simples que realmente no podemos llegar a unos diagnósticos. Y se retrasan muchos en los diagnósticos
porque lógicamente el plan de trabajo que se realiza también no son planes muy específicos, ¿no? Y al final todo ese plan se cae abajo porque todo sale negativo. Y otra vez a comenzar nuevamente a retomar nuevos diagnósticos, ¿no? Y la exploración física es sumamente importante, ¿no? Ahí vamos a hacer inspección, auscultación, palpación y percusión, ¿no? De las diferentes órganos que pudieran estar afectados, ¿no? Entonces, cicatrices, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si es un abdomen agudo y relacionado con un hilio, ¿no? Que también... Y entonces, el paciente, si hay cicatrices, ¿no? Porque estas cicatrices están relacionadas a adherencias, ¿no? Que puede generar este cuadro oclusivo intestinal. Si hay lesiones cutáneas, el signo de Kuhle, el Grey-Turner, por ejemplo, en caso de pancreatitis, ¿no? Cómo está el abdomen abombado, si hay ruidos hidroaéreos, ruidos metálicos, o si hay un soplo abdominal, de repente en la región epigástica por un aneurisma de la aorta. Entonces, la exploración física también es fundamental, ¿no? Entonces tenemos que hacer las diferentes maniobras, ¿no? Que probablemente ya lo han visto, el signo de Murphy para un cuadro apendicular, Bloomer si hay cuadros peritoneales, el signo de Turador, el signo de Psoas y el signo de Courvoisier-Terrier en caso de una apendicitis, ¿no? Entonces, la exploración física también es importante, ¿no? Pero yo creo que la enfermedad actual sigue siendo la vedette en una historia clínica, ¿no? En la exploración nos va a acompañar, ¿no? Y la percusión, ¿no? Si hay timpanismo, la gran distensión, ¿no? O sea, como la matidez desplazable o masas, ¿no? Que podríamos, inclusive a la palpación, si hay presencia en también tacto rectal fundamental para ver si hay un fecaloma que genere un proceso suctivo, ¿no? Y las características de la S. Entonces el examen físico nos va a acompañar también a lo que es la enfermedad actual, ¿no? Y dentro de las, es importante pues el compromiso del paciente, ¿no? Si hay gran inestabilidad, si hay una gran inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y lógicamente si requiere un tratamiento médico o ver si hay necesidad de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces es muy importante cuando pensamos en un abdomen agudo, una derivación hospitalaria, porque la resolución no va a ser fácil, ¿no? Va a requerir un estudio. Y las pruebas complementarias van a ser dependientes de nuestra impresión diagnóstica, ¿no? Los básicos y fundamentales que tenemos que tener es el hemograma, por ejemplo. La presencia de leucocitosis, ¿no? Presencia de neutrofilia en cuadros de infecciones muy severas, si hay presencia de anemia, por ejemplo, puede estar relacionada a un aneurisma de la aorta abdominal o un hemoperitoneo. Un ratito. Muy bien. Y perdón, estoy con un poco de congestión nasal.
Y tenemos la bioquímica también, ¿no? La amilasa, la lipasa en caso de pancreatitis, troponina, porque también a veces la sospecha de un problema cardíaco, infarto miocárdico agudo, las bilirrubinas, las transaminasas, PCR, ¿no? Si pensamos en un cuadro infeccioso séptico, ¿no? En la medida que algunas pruebas complementarias, ¿no? También radiografía de abdomen, ¿no? Para ver, ¿no? Si es un abdomen agudo, las asas intestinales, si hay niveles, la ecografía abdominal, si es un problema hepatobiliar, ¿no? Es un procedimiento bastante que toda emergencia lo tiene, ¿no? El piso también, muy resolutivo, muy específicas, ¿no? Y una tomografía independiente también la resonancia en cada caso, si es posible, ¿no? O sea, buscando también la gran sensibilidad en cada caso de si es tomografía o resonancia, ¿no? Pero lo importante sí es tener bien claro que el abdomen agudo sí es un cuadro bastante complicado y que usualmente debe ser siempre derivado a emergencia. Dependiente de nosotros, de nuestra impresión diagnóstica, lo más pronto posible, lo más probable que las complicaciones vamos a evitar, ¿no? Porque las circunstancias, ¿no? De este proceso intraabdominal se haga más severo conforme también pasen las horas o los días, ¿no? La última, sí. Bueno, ese es con respecto a todo lo que es abdomen agudo. Me gustaría si tienen alguna pregunta pendiente. Muy bien, entonces nos quedamos en que todavía está pendiente alguna clase, tal vez yo creo que para mañana la podemos hacer para terminar lo que es hipertensión portal y ascitis, ¿ya? El horario también va a ser bastante temprano para poder aprovechar todas las horas del día. Muy bien, chicos, ¿no hay preguntas? Y posteriormente lo voy a bajar. Los voy a poner, ¿no? en el archivo de esta clase. Con mi grupo nos quedamos posteriormente a la práctica. Muy bien, buenos días. Está bien, doctora.